Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Hace 8 días no escuchamos el Evangelio que correspondía al recorrido ordinario de la liturgia, porque para nosotros, Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, era nuestra fiesta patronal, la solemnidad del apóstol Santiago. Y entonces escuchamos y celebramos la liturgia propia del apóstol Santiago. Pero no dejamos de comprender el Evangelio de hoy, porque tenemos conocimiento de lo que fue el Evangelio de hace 8 días si no hubiéramos celebrado la fiesta de Santiago. Jesús multiplica panes y peces para mucha gente. Hay mucha gente escuchándolo. Jesús le da pena porque llevan bastante tiempo con él. Quiere darles de comer. Invita a sus discípulos a que participen con él de esa preocupación. Ellos ofrecen 5 panes y 2 pescados, y de eso Jesús multiplica para darles de comer a mucha gente. Por eso es el reclamo que hace Jesús a la gente hoy. La gente se entusiasma con Jesús, obviamente. Hasta en nuestros días, ver que alguien haga cosas raras entusiasma, incluso a nivel religioso. Y entonces van a buscar a Jesús. Ven que no está donde lo habían dejado, se enteran por dónde anda y salen a su encuentro. Jesús se da cuenta de algo. La gente ha adquirido un entusiasmo hacia él, pero no por las razones por las cuales él ha hecho el milagro, sino por el milagro en sí. Por eso Juan, lo hemos dicho otras veces, se cuida mucho de utilizar el término milagro y utiliza el término señal, que es muy distinto, Al hablar de una señal, hablamos de una interpretación de esa señal. ¿Qué quisiste decirnos, Jesús de Nazaret, con haber multiplicado panes y peces? Esa debería ser la lógica. ¿Qué nos quisiste decir? ¿Qué nos quisiste enseñar? ¿Qué quisiste que nosotros pudiéramos comprender de ti a partir de ello? No. A ustedes les entusiasmó que les di de comer pan, ustedes se llenaron de ese pan y ahora andan buscando más pan. Pero lo importante, ¿dónde quedó? Lo esencial, ¿dónde quedó? Lo que quise decirles, no me lo han preguntado.
Y por lo tanto, empieza Jesús un discurso cuyos puntos de referencia son dos. Uno, no trabajen por el pan que perece, esfuércense y trabajen por aquel que da la vida eterna. Y segundo, esto sucede cuando ustedes creen en aquel que les envió. Vamos despacio. La primera parte, precisamente, evidencia nuestro tiempo, pero también toda una mentalidad recorrida por el hombre, ¿no? La búsqueda de lo eterno, de la inmortalidad, de la permanencia, ¿no? Si no fuera así, creo que todo aquel complicado proceso de momificación, por ejemplo, en la civilización egipcia no existiera, ¿eh? Un proceso exitoso. Después de tantísimos miles de años, pues estas personas, al menos el cuero se conserva. O tal vez la mentalidad judía, la descendencia, ¿no? La eternidad del patriarca dependía de la descendencia de sus hijos. Y por lo tanto, la presencia patriarcal, la presencia de la persona del patriarca, estaba ligada a que hubiese descendencia. Por eso se sentían traicionados cuando no podían tenerla. Y la primera que pagaba el precio del desprecio era la esposa, que padecía imposibilidad para dar descendencia. Así, vamos viendo que en el recorrido del tiempo, el ser humano anhela eternidad, anhela permanencia y con exigencias, permanencia, pero de buena calidad, no así nomás. Y este tiempo, pues, lo vemos y lo evidenciamos desde toda ese aparato complicado de productos, podemos decir, de cirugías, de todo aquello que al final de cuentas pretende alargar la presencia de la persona. Claro que se ha logrado mucho. A la luz de la medicina, la posibilidad de vida del ser humano ha subido muchísimo. Antes yo ya estuviera enterrado, ahora unos 60 años. Pero ahora es normal llegar a los 80, tan normalísimo. Y eso porque la medicina ha avanzado. Y la medicina ha dado respuestas al anhelo de vida de la gente. Pero también hay quienes desean conservarse a los 80 años como que tuvieran 20. Y entonces ahí va el cuchillo, ¿no? Y van todos los procedimientos quirúrgicos que pretenden mantener la juventud de alguien. Es decir, es el anhelo de eternidad, el anhelo de inmortalidad. Y entonces tenemos un montón de referentes, unos válidos, otros pura charlatanería, pero ahí está el hombre, el ser humano buscando su eternidad. Pero al final de cuentas, frustrantemente se topa con que aún con todo ese esfuerzo, nos vamos de aquí. Aún con todo ese esfuerzo, perdón que lo digas así, nos morimos, punto. Y entonces esa sed de eternidad, esa sed de vida se frustra. El hombre es un ser frustrado por la falta de eternidad, por la falta de inmortalidad. Ese es el recorrido, podemos decir, de la cultura. Y ahí viene la respuesta de Jesús. No trabajen por el pan que perece, trabajen por aquel que les da la vida eterna. Recordémonos que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Precisamente esa sed de eternidad nace de una conciencia interna, instintiva, que nos está diciendo, yo no tengo por qué morirme, no me gustaría morirme. Hay quienes aún en la más alta desesperación buscan soluciones, se agarran a la vida. Y por eso esa semilla de eternidad que está en nosotros busca respuestas, busca respuestas. Y ahí es donde Jesús quiere darnos la respuesta. No trabajen por lo que perece, no trabajen por aquello que al final los va a frustrar. No se esfuercen tanto por aquello que al final, en el fin de mantenerse vivos, se van a topar con que no va a ser así, Y ahí vamos. Oímos escandalizadamente cuántos millones gastan algunas personas en sus cirugías, en sus tratamientos, en la intención de una permanencia. Y qué frustrante es que un día
precisamente y muchas veces por culpa de esos abusos en el cuerpo, te moriste. Y son millonadas. Y al final de cuentas es una industria de millones y millones sobre esto. Y Jesús dice, no está ahí la respuesta. Yo les voy a dar el pan que da vida eterna. Muchas veces este discurso del Evangelio de San Juan, todo su capítulo 6, que es el que escucharemos como un paréntesis, recordemos que nuestra lectura dominical del Evangelio es San Marcos en este ciclo B, pero durante todo este mes de agosto hay un paréntesis donde más bien nos orientamos por el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Y entonces este capítulo 6, sí, muchas veces viene reducido a pensar que habla de la Eucaristía. Y sí, es verdad. Hoy aquí están María Clara y María Isabel, que van a hacer su primera comunión. Van a experimentar en sí mismas ese don de Dios de lo que hoy estamos hablando. Sin embargo, esa Eucaristía está ligada a una intención que también se complementa con actitudes, con acción, con estilo de vida, con forma de ser. La Eucaristía va orientada a reencontrarnos con el Cristo vivo en nosotros, y ese Cristo vivo sigue siendo el referente humano de nuestra realidad humana. Y por eso vamos más allá de solo la Eucaristía en sí. Claro, la evidencia, obviamente Juan no dice, estamos hablando de la Eucaristía, no. La interpretación viene después obviamente, de esa acción del Espíritu que va actualizando y llevándonos a la verdad plena. Pero en el discurso de ahorita, Jesús está hablando de sí mismo, de su presencia, de lo que dona, de su palabra, de su palabra. Y por eso ese es el pan que da la vida eterna. Yo he venido a darles vida eterna. Recordarles que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Que la libertad de ustedes los llevó a rechazar esa semejanza con Dios, esa imagen con Dios. Pero que el Padre nunca ha dejado de amarlos, jamás. Y por lo tanto, quiere devolverles esa semejanza, esa inmortalidad. Y a eso vine, a mostrarles el camino de la inmortalidad. Como se trata de vida, Jesús se identifica como pan de vida. El pan material, estamos viendo aquí cómo pues quitó el hambre a toda esta gente, y obviamente al quitarles el hambre, los alejó del riesgo de morirse, ¿no? Entonces Jesús se convierte en ese alejamiento del riesgo de la muerte definitiva. Jesús nos arranca del riesgo de la muerte, y por lo tanto nos da una comprensión de la vida muy distinta, no que rechaza el proceso temporal de nuestra vida, sino que lo incluye para que sea escenario de la construcción de una vida plena, de una vida definitiva, de una vida para siempre. Y esto entusiasma a los judíos. Recordémonos esa sed de vida de los judíos marcada en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos salmos reclaman a Dios la muerte, no? Y incluso hasta se atreven desde los salmos, bueno, al final son palabras de Dios, y Dios que conoce la mentalidad humana, pues también nos refleja allí, hablándole a Él, chantajeándolo. No me mandes a la fosa, no me mandes a la muerte. Los muertos no te alaban, los vivos te alabamos. Y si me sacas de la fosa, le hablaré a todo mundo de lo bueno que eres, ¿no? El chantaje, ¿no? Ese siempre el hombre entrando en negociaciones con Dios para obtener lo que quiere. Y Dios nos comprende. Y entonces ante eso, ¿no? Evidenciamos el terror de la muerte que tenían los judíos ante una ignorancia sobre la resurrección. Y entonces les entusiasma el discurso de Jesús. Ellos lo ven desde un plano material, lo ven desde un plano permanente en la realidad terrena. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo esto? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se lo arrancamos a Dios? Por siglos se los hemos pedido y no nos lo ha dado. ¿Cómo se lo vamos a pedir? ¿Cómo se lo vamos a arrancar? Ellos piensan desde sus códigos religiosos. ¿Qué obras tenemos que hacer? Hay que poner nuevas liturgias, poner nuevas devociones,
poner nuevas leyes religiosas, nuevas normativas religiosas. Lo hacemos, con tal de vivir para siempre, lo hacemos. No. No se trata de lo que ustedes van a hacer, sino lo que el Padre hace por ustedes. Y es que a veces entramos en una visión, nos han envenenado un poquito la mentalidad religiosa cuando nos dicen que tenemos que agradar a Dios. Cuidado, esa palabra puede sonar ambigua y peligrosa. Cuando yo quiero agradar a alguien, instintivamente busco de este alguien una respuesta. Eso pasa en nuestra realidad humana. Nuestra mentalidad es así. Siempre se busca la reciprocidad. Nos olvidamos que Dios da gratis, que Dios bendice gratis, que Dios ama gratis a quien sea. Por eso Jesús evidencia ante sus discípulos. Es bueno y da su sol a buenos y malos y a justos e injustos. Por otro lado, a veces el sentir esa palabra, agradar a Dios, nos pone delante, sí, de una, podemos decir, de una especie de intercambio en donde nos ponemos a su altura. Ya fui a misa, me merezco todo. Ya hice el novenario, me merezco esto. Y entonces entramos en una dimensión de ponernos a la altura de Él. No, Él actúa por su amorosa espontaneidad. Él actúa desde su libertad. Por eso Jesús no responde a los judíos como ellos esperaban. Agreguen más oraciones, agreguen más diezmos, agreguen más ofrendas, agreguen más leyes. No, solo una cosa: escúchenme y crean en mí. Punto. Eso es todo. La obra que Dios quiere que ustedes hagan es escucharme, creer en mí. Eso es todo. Si me creen, ahí va el camino de la inmortalidad. Por eso la identidad de Jesús en ese momento es la identidad de la vida, del secreto de la vida. En Jesús está depositada la verdad sobre la vida y no se la va a quedar Él, la va a donar. Pero para poderla donar necesita oyentes que le crean, eso. Para poderla donar necesita creyentes que le crean y que estén dispuestos a trabajar por esa vida eterna. Y miren que es el término trabajar, que quiere decir que nos pone en la corresponsabilidad de ese don. La libertad humana es precisamente la herramienta de la responsabilidad ante Dios. Si por libertad lo rechazamos, ahora en el anhelo de la vida, esa libertad nos tiene que llevar a saber reconocer que en Él está el don de la vida y en Él podemos recibir vida. Y por eso mismo entonces, en una sociedad que pretende satisfacernos desde el consumo, desde el gasto, desde la colección de aparatos y chunches, ¿no?, que año con año se vuelven nuevas necesidades, que año con año se vuelven anhelos y deseos humanos, encuentra siempre la parte frustrante de la vida terrena que termina. Pero solo en Dios encontramos la respuesta de la vida en su continuidad, en su eternidad. Y por lo tanto, entonces, escúchenme, eso es lo único. Pasamos entonces de agradar a Dios a hacer lo que le agrada a Dios, que es distinto, Nosotros no agradamos a Dios, pero sí estamos llamados a hacer lo que le agrada a Dios. Es decir, la respuesta satisfactoria de aquel que sabe dar gratis y sabe que lo que está dando le está sirviendo a alguien, le está haciendo bien a alguien. Eso satisface más que la búsqueda exigente de la reciprocidad, de la exigencia, ¿no? Yo doy para que me den. No, yo doy. Y me alegra que lo que te di te sirva. Eso. Ahí está. Entonces, eso le agrada a Dios. Y entonces la respuesta está en eso. Crean en mí. Eso le agrada a Dios. Porque en mí está la respuesta de la vida. En mí está la posibilidad de vivir. Y por lo tanto, Dios, que quiere darnos ese don, se sentirá contento, agradado, cuando yo, oyendo a Jesús, escuchando a Jesús, vivo de acuerdo a lo que Él me enseña para construir esa vida. Por eso es trabajo. Nos dirá tarde o temprano, también por medio del Evangelio,
Agonistei, esfuércense. Es una tarea humana también, en donde conjugamos todo aquello que nos hace imagen de Dios: libertad, voluntad, inteligencia, los dones que hemos recibido. Y todo esto está ligado a que, bajo la escucha de la palabra, todo este esfuerzo identificado en esa palabra genere vida eterna, genere la vida que tanto buscamos. Seguiremos con este discurso porque es larguísimo, ¿no? Pero por hoy lo dejamos acá.